Deuteronomio capítulo 6, versículos 6 y 7 dice: Grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando, incúlcaselas continuamente a tus hijos, háblales de ellas cuando estés en tu casa y cuando vayas en el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Es palabra del Señor. Amén. Padre Santo, hoy en tu santo nombre, Señor, queremos agradecerte la oportunidad que nos das, Padre, de estar aquí, de estar en unión, en iglesia, en familia, Padre, de ser representados por tu nombre, Señor. Gracias, Padre Santo, por la oportunidad de escuchar de tu palabra, de aprender de ella. Gracias por permitirme estar aquí, Señor. Gracias por permitirme ser un instrumento, simplemente un instrumento que has escogido hoy para llevar tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús oramos, Padre. Amén, bendito. Sentémonos, hermanos, por favor. Sentía que me vibraba algo y decía, ¿será el sonido? No, es el teléfono, ya me apagué. Dice que, bueno, yo soy una persona que por mis características periodísticas, pues soy un poquito así como entrometido y curioso. Y recuerdo que cuando estaba estudiando había un profesor de historia que no me caía nada bien el señor, pero porque él era muy estricto, el hombre era estricto y a mí la historia universal como que no era mi fuerte, pero él me enseñó algo que se me quedó marcado y que es real, ¿no? Él decía que en España en una época anterior, hace unos 50, 60 años, existió un grupo, ¿verdad?, que se llamaba el pasotismo. Y el pasotismo significa que ellos querían pasar de todo, como que no querían enterarse de nada de lo que estaba pasando en la vida, ¿verdad? Para ellos todo estaba bien. Y el español dice, cuando al español hay algo que le da lo mismo, él dice, vamos, yo paso de esto, paso, o sea, paso. Y por eso se llamaba el pasotismo. Resulta que nosotros pensábamos que esa época del pasotismo era una época bastante cruda porque la indiferencia de la gente es algo difícil de ver, pero analizando un email que me llegó hace unos días, yo me daba cuenta que nosotros en estos momentos estamos viviendo una época del pasotismo, pero simplemente a nosotros nos parece bien, o como dice la juventud, whatever, ¿verdad? Como que nos da lo mismo todo. El email traía algunos apartes que eran periodísticos que me interesaron mucho. El primero decía que una señora que se llama Anne Graham, que es la hija del gran predicador Billy Graham, a ella le preguntaron en un noticiero que cómo pudo ser posible que Dios, siendo tan misericordioso y tan grande y todo lo que ella creía como la hija del gran pastor Billy Graham, que Dios hubiera permitido la destrucción que ocurrió el 11 de septiembre aquí en los Estados Unidos. Y ella decía algo muy particular. Ella decía, mire, al igual que nosotros, Dios se mantiene triste con esta situación, pero nosotros durante años aquí en los Estados Unidos hemos estado pidiéndole a Dios que se salga de nuestras escuelas, hemos estado pidiéndole a Dios que se salga de nuestro gobierno y hemos estado pidiéndole a Dios que se salga de nuestra vida. ¿Y sabe usted que Dios es un caballero? Dios es un caballero que cuando usted le dice que se salga de la situación donde Él quiere entrar, Él tristemente se hace a un lado. Cuando Él tristemente se hace a un lado, entonces nosotros empezamos a reclamarle, Señor, ¿por qué estamos solos? ¿Por qué te hiciste a un lado? Es que nosotros los hombres somos raros, ¿no es cierto? Si está muy picante, entonces no nos gusta el chile. Y si no pica, entonces nos encanta con sabor. Pero en cierta medida hemos tratado de esa manera al Señor. Y si empezamos a investigar nosotros históricamente, nos damos cuenta que han habido personajes muy singulares. Hubo una señora que se llamó Madeleine Murray O'Hair. Yo creo que muchos la han escuchado hablar de ella. Ella fue la persona que creó la escuela de ateísmo más grande en los Estados Unidos. Fue una señora que luchó para que en las escuelas de este país se prohibiera la oración, ¿verdad?
también luchó para que se prohibiera la lectura bíblica dentro de las escuelas, porque podía ser muy peligroso para el estudiante y lo podía estar explotando mentalmente, ¿verdad? Una enseñanza bíblica en la cual dice: no matarás, no robarás, honrarás a tu padre y a tu madre, harás el bien al prójimo, ¿verdad? Para ella eso era un peligro para los jóvenes. Y luchó y luchó y luchó para prohibir que la oración y la lectura bíblica se llevara a cabo en las escuelas. Y ganó esa lucha. Interesante, ¿verdad? Ganó esa lucha, creó una especie de ministerio, secta, o yo no sé cómo llamarlo, que era la entidad de ateísmo más grande de los Estados Unidos. Curiosamente, a ella la asesinó uno de sus miembros junto a sus hijos. Los mató y los enterraron, ¿verdad? Los enterró, los dejó ahí enterrados hasta que descubrieron los cadáveres. Y majestuosamente uno de sus hijos fue un gran pastor de la iglesia evangélica. Mire usted cómo logra obrar el Señor, ¿saben? En un principio llegó otro señor, un doctor muy conocido acá que se llamó Benjamin Spot. Él fue el hombre que dijo un día: pero ¿por qué tenemos que castigar a nuestros hijos? ¿Pero por qué tenemos que de pronto ponerlos en corrección? Eso los frustra, eso los acompleja. Y la gente decía: oiga, sí, está bien, ¿sabe que sí? Está bien. Como se lo dijo a la señora O'Hare, ¿verdad? Oh, sí, está bien que no estudien la Biblia en los colegios, como también nosotros lo hemos hecho en diferentes situaciones. A todos le estamos diciendo: sí, está bien, está pasando, está bien que pase. Estamos volviendo a esa época española del pasotismo. Y resulta que este señor Benjamin Spot fue aquel que dijo que la niñez se truncaba y los niños se acomplejaban cuando había corrección. Infortunadamente su hijo se suicidó. Entonces nos ponemos a analizar nosotros cuáles son las situaciones que vemos en la vida actual, y también vemos, por ejemplo, que ahora salió una ley en la cual indica que está bien que nuestras hijas aborten, ¿verdad?, sin necesidad de decirle a sus padres, porque ellas tienen el derecho sobre su cuerpo y ellas pueden ir a abortar, y en algunos estados se practica sin que sus padres sepan siquiera. ¿Y sabe qué le decimos nosotros a la sociedad? Está bien, sí, bueno, sí, no, está bien, los tiempos han cambiado. Nuestros mismos mandatarios, como el gran Bill Clinton, hicieron cosas terribles dentro de un punto de vista familiar, pero nosotros como pueblo decíamos: bueno, pero la economía está buena. Él ha sido declarado como uno de los presidentes que mejor economía ha traído a los Estados Unidos. Bueno, las cosas privadas que él haga pues están bien, desde que económicamente el país esté bien, pues déjenlo tranquilo con su whisky, ¿verdad? Y ha sido una época de pasotismo. Nos vamos para Latinoamérica, para que no van a creer que estoy echándole cosas aquí a los gabachitos nada más. No, nos vamos para Latinoamérica. Hay un gran periodista que se llama Jaime Bailey, ¿lo han escuchado? Un peruano, muy buen periodista el tipo, muy buen entrevistador, muy alegre, muy jocoso el hombre, y él se va a lanzar para presidente de Perú, y ya tiene un 7% de personas que lo están apoyando. Un 7% es bastante en un país como Perú. Y el hombre en las entrevistas